El meteorito que cayó en Boyacá hace más de 200 años es, además de un gran tesoro nacional, una pieza muy importante en la historia científica de Colombia. Este objeto extraterrestre, enorme y pesadísimo, que cayó del cielo, ha sido la obsesión de muchos y una fuente clave para conocer más de la Tierra y del cielo. Simón Posada le siguió la pista a este tesoro de otro mundo, desde las entrañas del Museo Nacional hasta la montaña en donde cayó. Una cosa muy importante es darse cuenta de que un meteorito metálico, como el de Santa Rosa, es el fragmento del corazón de un planeta fallido que hace millones de años pudo haber explotado en algún lugar remotísimo de nuestro sistema solar o incluso más allá de esto. Entonces, es un verdadero tesoro, un meteorito. Eso está en los diarios de Usango. La artista colombiana María Elvira Escayón se obsesionó con el aerolito de Santa Rosa de Viterbo cuando lo vio por primera vez en el Museo Nacional. Yo quedé como un satélite de ese meteoro, ¿sí sabes? Yo no me podía desprender del meteorito. Hasta quería y no podía. Se obsesionó tanto que creó un museo dedicado solo para él. Se llama el Pequeño Museo del Aerolito de Santa Rosa de Viterbo, en el que recreó con ilustraciones, videos y esculturas su viaje desde el lugar donde cayó hasta el Museo Nacional, donde reposa hoy en día. Incluso construyó una réplica suya a imagen y semejanza. Yo conté con el permiso del Museo Nacional y entonces le hice un molde en yeso al meteorito que lo hicieron aquí unos expertos molderos. Los meteoritos son, quizás, los objetos más raros que hay en la Tierra. Como son caídos del cielo y vienen literalmente del espacio exterior, son más raros y escasos que el mismo oro, y por eso son invaluables para los científicos y coleccionistas. Por muchos años, este meteorito que cayó en Santa Rosa de Viterbo fue el más importante del mundo. Durante muchos años fue el asteroide metálico más importante del mundo. Y eso fue lo que atrajo la atención de muchos científicos, principalmente en Europa y bueno, en Estados Unidos también, que querían tener pedazos de ese asteroide justamente para analizarlo y estudiarlo en sus laboratorios. El astrofísico Santiago Vargas es un experto en el Sol, en la astronomía para ciegos y también ha estado obsesionado con los meteoritos. Según otras teorías también, los asteroides provenían de volcanes. La señora Betty camina por este camino de tierra varias veces al día cuando va a la tienda. Iba pasando, miré algo como un hierro. Dije, no, pero esto es raro, esta piedra. Y saqué prestado al muchacho allí una pica, pero yo le di así, yo pensé que era pequeño y no, eso era grande ahí. Yo la saqué, al irla a coger, pesaba esa piedra. Pues yo la agarré así y fui a la tienda y me encontré esa piedra, pero estaba llena de óxido. En esa vereda del municipio de Floresta, Boyacá, a la gente ya se le olvidó cuándo ocurrió el último asesinato y los días pasan con absoluta tranquilidad. Pero esa mañana del año 2023, Betty se encontró con un objeto de otro mundo. A mí me han enseñado que era un meteorito. O sea, cuando estudiaba a mí me han explicado qué era, me las habían enseñado. Es probable que el meteorito que encontró Betty llevara enterrado aquí 213 años. Lo sabemos porque todo indica que es parte del meteorito de Santa Rosa de Viterbo, caído en la Semana Santa del año de 1810. Fue la primera pieza del patrimonio colombiano y miles de personas la visitan al año en el Museo Nacional. De hecho, está en el centro del edificio, como cuenta el historiador Martín Álvarez. El aerolito es como nuestro guardián ancestral. El guardián ancestral que está siempre vigilando lo que pasa en el museo con los visitantes. Aquí lo llaman el aerolito de Santa Rosa de Viterbo, pero también le dicen de Floresta, por una disputa sobre los límites entre ambos municipios. Pensar que un objeto que tiene que ver con Colombia viene del cosmos, viene del universo. Lo cierto es que todos se sienten atraídos por él y todos quieren tocarlo. ¿Ustedes podrían definirme hoy qué ven? Santiago ha recreado muchas veces cómo pudo ser la caída de este meteorito en este lugar. Cuando estos objetos ingresan, pues generan, como ya mencionamos, un gran destello en el cielo. De hecho, muchas veces el olor también se siente. ¿Olor qué? ¿Como a soldadura de pronto? Si es metálico, sí. Si es carbonáceo, puede tener otro tipo de olor. Algunos incluso pues, podrían tener olor a azufre, por ejemplo, a fósforo. Y también el impacto en el suelo genera un temblor. Estas montañas guardan también fósiles, además de meteoritos.
Luis Becerra ha trabajado con expediciones científicas y conoce bien los restos del espacio y del antiguo océano que hubo aquí. Su abuela le contaba historias del meteorito. Que estaba la tatarabuela de ellas en una celebración religiosa de Semana Santa en Santa Rosa de Viterbo y que de pronto tembló muy fuerte, que fue un sacudón impresionante y que al momento como que rugió la tierra, pero de una manera impresionante que todo el mundo salió a correr. Sí, literalmente decía, amaneció rucio el día, o sea que amaneció como con una especie de opaco, que era polvo que había por todos lados y que ese polvo olía feo. Llegó el voz a voz de que en la vereda de Tocavita había caído un piedrón que había matado unos animalitos, que había destruido parte de la labranza, que el monte lo chamuscó y lo tronchó y eso que el día que ocurrió eso estaba lloviendo. Cuando el cura de Santa Rosa se enteró de eso, de que había caído ese piedrón en Tocavita, lo mandó llevar para Santa Rosa. Fuimos con Luis y con el profesor Jaime Torres hasta la montaña donde cayó el meteorito. Ya no quedan pistas del impacto. El núcleo más grande del meteorito, que más o menos pesaba unos 700 kilos, impactó en este lugar. Aquí lo encontró una campesina que se llamaba Cecilia Corredor. Ella le ocurrió un incidente con una gallina, salió a buscar su gallina y llegó a un sitio donde había una piedra, según ella una piedra fría. Y al tocarla ella se llenó de mucha admiración, le contó a los vecinos y todos, entre todos, se llevaron el fragmento más grande por esta loma arriba hasta Santa Rosa. Si estuviéramos en 1810 la veríamos toda la lluvia aquí de estrellas. Sí, la velocidad de impacto de un bólido de esos es 50 kilómetros por segundo. Entonces la veríamos pasar y después el estruendo. En 1810 no existían las cámaras fotográficas e imaginarse cómo ocurrió todo esto es difícil. ¿Cómo llevaron desde esta loma hasta Santa Rosa de Viterbo un meteorito de 750 kilos sin la ayuda de un camión? ¿Cómo lo levantaron y lo montaron a un pedestal que pusieron en el parque central del pueblo? ¿Cómo lo habrán levantado? Ni idea. Buena pregunta, no tengo ni idea, pero yo creo que con un sistema ir jalando, ponerlo como en una cunita y después acoplarlo a esta muy extraña columna. Pero hay algo raro en el meteorito que está en el Museo Nacional y que pocos visitantes advierten. Yo veía el meteorito en el museo y sentía algo extraño, pero no podía descifrar por qué. Bueno, pues es que en 1906 al meteorito le practicaron una extensa cirugía y en esa extensa cirugía le quitaron 300 libras que se las dieron a un coleccionista. Eso se llama un cazador de meteoros, eso es una profesión que existe. Ese cazador de meteoritos era Henry Ward y llegó a Santa Rosa de Viterbo para llevárselo, donde le hizo una propuesta al gobernante de turno. Yo le propongo que yo le doy a usted un busto en bronce del general Reyes, que era el presidente de Colombia, y que había nacido en ese instante y que había nacido en Santa Rosa de Viterbo a cambio de esa piedra. No sé si pasó plata por debajo de la mesa o no pasó, pero así fue. Y María Elvira Escayón sabe muy bien cómo lo bajaron de la columna. Con una tropa de unos soldados, fue a la plaza, tumbó la columna, desenraizó la columna, dice ahí, y les tomó unas 3 horas lograr subir el meteorito a un coche de bueyes, que fue el que se lo llevó de Santa Rosa de Viterbo para siempre jamás. Y la columna todavía existe. La encontramos al lado de las ruinas de un teatro en Santa Rosa de Viterbo. Resulta que el general Reyes se entera de lo que está pasando y él sí no le pareció que eso fuese nada bueno. A él no le pareció bueno que en su pueblo estuvieran negociando el meteorito que era el gran tesoro a cambio de una imagen de él mismo. Montó en cólera. Y fue así como decomisaron al meteorito en el camino a Bogotá. De ese episodio queda esta extraña fotografía, donde se ve a un pequeño policía montado sobre el meteorito. ¿Quién será él? Eso es no, ni idea, pero yo me he dado... Otra labor que hay que encargar. Tienes que, y seguro tenía misiones muy especiales, porque fíjate que sí tiene un uniforme de policía. Si sabes, está vestido igual que este, tiene la misma chaqueta, el mismo kepis, sí, no, él es un policía. Pero Henry Ward no se rindió y en negociaciones con el Ministerio de Instrucción Pública de la época logró que le dieran 300 libras del meteorito.
Lo partió en 10 tajadas, que vendió en varios museos del mundo, muchos de ellos visitados por María Elvira Escayón para tratar de reconstruir la réplica del meteorito antes del corte. Entonces este pequeño museo tiene como una misión generar imágenes para que nosotros podamos asimilar una historia, porque pienso que sin imágenes como que no podemos, no podemos fijar una historia en la memoria. Y la imagen que María Elvira Escayón quiere que Colombia recuerde es la de esta máquina cortando el meteorito. En 1906 usaron esta máquina para cortarlo. Ella consiguió una similar y estuvo durante 6 meses cortándolo para hacer este video. Simón, en este video se presentan 2 escenas. La escena del corte del meteorito en Don Bosco y al mismo tiempo una escena en que hay una mano, que es mi mano, que va borrando un pedazo de un mapa. Como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, ese pedazo de mapa es Panamá. Resulta que el embajador de Estados Unidos en Colombia en la época fue John Barrett, un funcionario que ayudó a la separación entre Colombia y Panamá. Ese embajador gringo era pues un experto en cortes, que le iba a importar cortar un meteoro después de semejante cosa. Para María Elvira Escayón, la amputación de este meteorito es una gran metáfora de la historia de Colombia. Pues yo he aprendido historia de Colombia a raíz del meteorito. La historia de Colombia es la historia de un saqueo tras otro, un saqueo sin fin que personas como María Elvira Escayón y el coronel Hildebrando Granados intentan sanar. Aquí el coronel Hildebrando ha querido tener en su vivienda, en su habitación, esta bonita colección para enseñar que Floresta y Santa Rosa, Beteitti, Bautengá fueron donde cayeron los meteoritos y que esto ocurrió en 1810. Nacido en Floresta, el coronel Hildebrando construyó con sus propios medios un museo en el que alberga meteoritos y otras piezas de la historia y costumbres de Floresta. Y nuestras montañas están cubiertas de fósiles. Este museo es gracias al esfuerzo, a su capital, a su tiempo, el coronel Hildebrando, y al amor que él tiene por esta tierra de Floresta. Todos los que tienen contacto con estas rocas espaciales quedan atrapados. Betty, Jorge, Luis, Santiago, María Elvira y el coronel Hildebrando no se han podido liberar de su misterio. El meteorito entró a mi corazón y allá seguirá estando. Pero estas rocas generan aún más poder de atracción en las personas que no pueden verlas. ¿Cómo fue esa primera vez que viste el aerolito? Fue muy raro, porque además el aerolito permite como otro tipo de sensaciones. Cuando tú lo tocas es una piedra fría, huele diferente, pero además, claro, como nunca he tenido esa percepción visual, por más que tú me digas el aerolito es una piedra, tal vez uno no logra con la imaginación llegar a lo que significa el aerolito, a cómo es el aerolito. Entonces fue un gran descubrimiento. Lorena Pechené es mediadora para ciegos del Museo Nacional y para las personas como ella, que nunca han visto al sol o a la luna, poder tocar un objeto de otro planeta genera un impacto mayor que para los que sí podemos ver. Cuando se hace el ejercicio de mediación, entonces lo que buscamos es explorarla sin decirles qué es. Empezamos a hacerles preguntas, qué temperatura tiene, cuánto creen que puede pesar, a qué huele, ¿cierto? Entonces cuando tú tocas la piedra y te hueles la mano, pues es un olor diferente. Listo, ¿de qué material creen ustedes que es esa pieza, cierto? Y esto nos permite tejer una historia. Hace unos años, el Servicio Geológico le dijo al Museo Nacional que debían prohibir que el público tocara el meteorito, porque eso podría deteriorarlo. Para estudiarlo en detalle, pues ya tenemos fragmentos, y esos fragmentos pues sí están en laboratorios. Me parece interesante y además conveniente que la gente pueda aproximarse y tocar este objeto, porque siento que es una manera también de aproximarnos a todo lo que ese objeto representa para, no solamente para la historia del país, sino para la historia del sistema solar. Esta prohibición generó una gran decepción en la población invidente que visita el museo. Así que, por ahora, ambas instituciones estudian un punto medio al que puedan llegar. O sea, no le estamos impulsando como toquen todos el... Claro, o sea, ¿no? Los guías no invitan a que la gente la toque. Si la tocan con un dedito, pues es algo que podemos, por el momento, mientras llegamos a conclusiones, como digo, de manera conjunta, se está permitiendo. El poder de atracción del meteorito es irresistible. Es una pieza única e irrepetible, que no solo vale la pena ir a ver al Museo Nacional, sino también sentir. Al tocarla, uno no solo se conecta con la trágica historia de Colombia, sino con la del universo entero y más allá.
Simón Bolívar tenía muchas espadas. Una de ellas es la que luce el presidente Petro cada tanto, pero hay otras más, como una que fue forjada con un fragmento del meteorito de Santa Rosa de Viterbo. La espada tenía una dedicatoria que decía: esta espada ha sido hecha con hierro caído del cielo para la defensa de la libertad.